En el siglo XVIII, el acontecimiento más importante fue el movimiento filosófico que luchó por difundir saber entre todas las personas. Ilustrarlos, decían los enciclopedistas. Y por eso, si hubiera que darle un nombre al siglo XVIII, se le llamaría el siglo de la Ilustración. En el siglo XIX, el hecho más importante fue el avance industrial. Y por eso podríamos decir que fue el siglo del progreso. ¿Y nuestro siglo? ¿Cuál es el hecho más importante que ha sucedido? ¿Cómo se le llamará al siglo XX? No es fácil saberlo, pues estamos demasiado cerca. Todavía estamos viviendo nuestro siglo. Quizás el único modo en que podamos tomar distancia es analizar detalladamente algunos de los cambios que se han dado en nuestro siglo y los efectos que estos cambios han tenido en la vida cotidiana. Quizás así podemos ver. Para hablar de los cambios más importantes que se han dado en este siglo, podríamos empezar con el transporte. Imagina lo que pensaban los hombres que vivían en el siglo pasado. Ellos, que todavía se transportaban a caballo por terrenos pedregosos, en viajes que en ocasiones se prolongaban por muchos días, recibieron la invención de los ferrocarriles y de los barcos de vapor como las grandes creaciones tecnológicas. Seguramente pensaron que la tecnología había llegado a un punto insuperable. Pero el tiempo corrió y llegamos al siglo XX y aparecieron transportes como estos. Desde esta nueva perspectiva, los hombres pudieron darse cuenta de que si bien el uso de la energía obtenida por máquinas de vapor fue un adelanto notable, con el uso del petróleo y de la energía eléctrica, los medios de transporte se desarrollaron a un grado inimaginable. Hoy, las ciudades están llenas de vehículos que facilitan el movimiento de la gente. Y el tiempo de traslado entre un lugar y otro se ha hecho tan pequeño que en unas cuantas horas se puede cruzar el mundo. El transporte ha tenido avances tan grandes que cada vez pone en contacto a más gente en menos tiempo. Y ha hecho realidad viajes que hasta hace poco eran solo fantasías que sucedían en libros de ciencia ficción. Pero quizás el progreso más importante del siglo no se dio en las transportaciones, sino en las comunicaciones. En el siglo pasado, la única manera que tenían los hombres para comunicarse a distancia eran las cartas. Las personas debían esperar en ocasiones durante meses antes de recibir correspondencia. La gente solo podía conocer lo que sucedía en otros sitios del planeta a través de periódicos que no tenían el alcance del periodismo actual. Y para saber cómo eran otras culturas del mundo, solo se podían leer libros que habían escrito unos pocos hombres que se aventuraban a viajar. Fue hasta principios de siglo, con los descubrimientos de la electrónica, que comenzaron a crearse medios de comunicación totalmente distintos. Esta nueva tecnología permitió enviar los mensajes de otra manera. Voz e imágenes se transformaron en impulsos eléctricos y, aprovechando las propiedades de movimiento de tales impulsos, se les pudo transportar
de un sitio a otro. ya fuera por medio de cables o bien enviando los impulsos por aire. De pronto a la gente le bastó con descolgar el auricular del teléfono o girar la perilla de la radio para recibir los mensajes. Posteriormente, se crearon medios tan complejos como la televisión, que además de captar sonido, capta también imágenes. Gracias a la electrónica y a la microelectrónica, se pudo llevar información de un punto a otro del mundo de manera instantánea y de manera masiva. Las personas ya no necesitaron estar físicamente presentes en un sitio para saber lo que pasaba allí. Y ya no necesitaron tampoco de esos viajeros intrépidos del siglo pasado que contaban cómo eran las tierras y las culturas lejanas, pues ahora podían ser ellos mismos testigos de cualquier hecho a través de los medios de comunicación. Otro de los grandes cambios del siglo se dio en materia de salud. El desarrollo científico de este siglo también alcanzó a la medicina. Se creó una tecnología nueva que permitió no solo atender enfermedades que en otro tiempo habrían sido mortales, sino también prevenirlas. A principios de siglo, la tasa de natalidad era baja y muy alta la tasa de mortalidad en el mundo. Es decir, muchos recién nacidos morían pronto por problemas de salud y poca gente podía llegar a la vejez, pues las enfermedades terminaban con las vidas de una manera prematura. Con las nuevas tecnologías y los programas de salud y la ampliación de los servicios médicos, esto cambió. La ciencia y la tecnología permitieron que aumentara la esperanza de vida en el mundo. Y la población mundial creció. Finalmente, fue en la educación donde se dio también uno de los grandes desarrollos del siglo. En otra época, en la época de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, muy poca gente podía estudiar. Existían muy pocas escuelas y las pocas que existían cobraban más de lo que podía pagar la mayoría. Con el paso del tiempo, se construyeron escuelas y se llevaron maestros a los sitios más alejados del país. Pero no fue sino hasta que las instituciones educativas aprovecharon las ventajas que ofrecía la tecnología, pues les permitió usar nuevos recursos para impartir la enseñanza, como fueron los proyectores, diapositivas, uso del video y del sonido, y con los recursos de la televisión se pudo ofrecer educación a la mayor parte de la población. En el siglo XX, estos servicios se hicieron extensivos a más gente que nunca, llegando la educación superior pública a sectores que antes carecían de ella. Y cambiaron de manera radical la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, grandes grupos de población de muchos países no recibieron los beneficios originados por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esto no se debió a causas que puedan achacarse a la misma ciencia o a la misma tecnología, sino a la desigual distribución de riquezas que sigue siendo un problema en la mayor parte de los países del mundo. Es como si en este punto la historia se detuviera. Pues mientras mucha gente recibe ya los beneficios del gran avance tecnológico del siglo, pareciera que muchísima otra gente todavía viviera en el siglo pasado. Ni la ciencia, ni la tecnología, ni los sistemas políticos han logrado resolver problemas tan graves como la miseria y el hambre. Tampoco han podido llevar los sistemas de salud a todo el mundo. Ni pudieron impedir que durante este siglo
estallaran graves conflictos armados. Una mirada hacia el pasado inmediato, hacia lo que ha sido y es nuestro siglo, nos permite observar el balance de lo que hemos conseguido y lo que no hemos podido resolver aún. De un lado de la balanza están los avances científicos y tecnológicos que han permitido desarrollar servicios como el transporte, la comunicación, la salud y la educación que hoy benefician la vida de miles de personas. Del otro lado de la balanza están los problemas de hambre, miseria, enfermedad y guerra que todavía hoy afectan la vida de otros tantos miles de personas. Quizás aún estamos demasiado cerca para saber qué lado de la balanza pesa más y para identificar cuál es el acontecimiento más importante del siglo XX. Solo cuando podamos analizar este balance histórico y podamos ver, podremos darle un nombre apropiado a este siglo. Un nombre que nos ayudará a valorar los logros del siglo XX, pero que sobre todo nos ayudará a enmendar sus carencias y sus errores.